Patricia Bullrich. Mañana, Patricia llega a nuestra provincia para visitar la frontera, que es una gran preocupación que tuvo, que no solo ahora, sino además cuando fue ya ministra de Seguridad de la provincia, que vino a inaugurar un sistema de control de fronteras en ese momento adquirido a Israel. Patricia Bullrich, ¿cómo estás? Bueno, venís a Jujuy. Sí, Rosario, sí, muchas gracias. Sí, voy a Jujuy, voy especialmente a la frontera, quiero Sí. ver cómo está el sistema de la Quiaca, que no se ha completado lamentablemente en 4 años. Había mucho para poner y mucha tecnología para cuidar bien la frontera, pero bueno, nos vamos a ver qué es lo que está funcionando. Por supuesto que lo estamos controlando desde acá, pero estamos viendo que está funcionando para poder poner en funcionamiento todo ese sistema de control tan importante para una frontera importante, una frontera con mucho tránsito como es la que acá. Sí. También voy a ir a visitar la cárcel, porque ahora el Servicio Penitenciario Federal ha pasado a la órbita del Ministerio de Seguridad. Ujú. Y voy a visitar el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde van a estar tanto los miembros de la provincia como los de eh, los federales, así que vamos a hacer un trabajo conjunto y común, como siempre hay que hacer en las provincias para poder salir adelante, ¿no? Y voy a estar también con el gobernador, así que va a ser una visita corta, pero productiva. Bien, vos sabés que nuestra provincia, obviamente fronteriza, tenemos los problemas naturales que tiene en general cualquier provincia fronteriza, con la particularidad de que nuestra línea de frontera es realmente muy extensa y en un lugar de La Quiaca, por ejemplo, la distancia con Villazón es menos de una cuadra, menos de 100 metros, donde vos podés pasar con total tranquilidad. Y eso durante 4 años, los 4 años de Alberto Fernández lo pudimos ver el descontrol que había sobre ese lugar. Era bastante habitual, es bastante habitual conocer situaciones de pasos irregulares. Em, la estrategia es poner en funcionamiento todo el sistema que se compró durante tu gestión anterior y alguna recomendación, algún plan específico para las fuerzas federales. Sí, 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 vamos a llevar adelante un plan de control total de la frontera, no solamente de la frontera con la Quiaca, sino también en la Puna, Sí. porque es una zona en la que se están, digamos, instalando una cantidad muy importante de mineras Mm. entre San Antonio de los Cobres y la Quiaca, que es una distancia bastante larga, porque están instalando 3 mineras a 150 kilómetros de San Antonio de los Cobres y Sí. que están a 300 kilómetros de aquí a acá en un límite donde si mirás no sabés, sabemos que estamos en la Argentina porque por supuesto que tenemos las mediciones y la Claro. frontera, pero se pierde, ¿no? Sí, sí, me ha En la pasado. puna Me ha se pasado de pierde no si saber si estás estaba. en uno o en otro lugar, Claro, ¿sí? tal cual, sí, sí, sí. Exactamente es Ujú, así, porque la línea es imaginaria, bueno, obviamente. Entonces, claro, y es extensísima sí. esa línea de frontera, digamos, en nuestra puna, que además es inhóspita y entonces uno, bueno, no tiene muy en cuenta los riesgos, sobre todo del ingreso de cuestiones como, por ejemplo, el narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Sí, y una de las cosas que tenemos que cuidar, sobre todo si se instalan estas empresas que van a tener primero una obra civil importante, va a haber muchos trabajadores en la zona, va a haber campamentos. También es importante algo que está surgiendo en otros países de América Latina, sobre todo en la frontera entre Perú, Bolivia y Brasil, que es una frontera muy caliente, con muertos, con sicarios, que es la minería ilegal. Claro. Entonces es un tema que nosotros queremos adelantarnos para que no nos suceda, si bien ya en Jujuy hay una buena cantidad de minas, hay minería. Estos son proyectos bien importantes, también en Salta. eh, entonces, nuestro objetivo también es, además de la frontera tradicional de la Quiaca, mirar esta frontera y poder
lograr que no se instalen delitos que hoy en otras partes de América Latina están siendo muy fuertes, porque imagínate, es decir, el oro, o en el caso de las minas de oro en Perú, o Sí, 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 se traslada como la droga, se claro. traslada en paquetes, en autos, en bicicleta, en motos, en el cuerpo, se lo tragan. Y entonces son todos temas que nosotros queremos cuidar y por eso estamos armando en el Ministerio de Seguridad un departamento de seguridad productiva para darle soporte Ujú. a todos aquellos que se van a instalar con todos los trabajadores, las familias o los campamentos, para que realmente la Argentina, bueno, pueda salir adelante y también Jujuy pueda tener trabajo y oportunidades para tanta gente, ¿no? Patricia, siempre, por lo menos desde mi lugar y algunos otros critican la falta de visitas que hace el presidente o el desconocimiento que puede llegar a tener el presidente Javier Milei de lo extensa que es la Argentina y, por ejemplo, de estas cosas que estamos describiendo que son las fronteras nuestras, pero vos has visitado Jujuy varias veces y visitaste todo el país, has hecho grandes recorridas a lo largo de estos últimos años. A ver, la cuestión del federalismo, que es algo que me parece que de lo que se habla mucho en Buenos Aires y difícilmente en las provincias con tanta profundidad. Probablemente seas la ministra más federal que tiene Javier Milei, o el gobierno actual, pero la pregunta tiene que ver con esto. Digo, ¿el presidente tiene cubiertas las espaldas en términos de federalismo a través de las acciones que ustedes desarrollan como desde cada ministerio? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo en mi caso estoy recorriendo el país y dándole especial atención a las zonas fronterizas y a las zonas donde el narcotráfico se ha instalado, como es el caso con más virulencia, ¿no? Claro, Porque el narcotráfico está sí. en todos lados, pero con más virulencia y con muerte como es Rosario. Yo ya a Mm. Rosario he ido desde que asumí hace 5 meses, he ido 5 o 6 veces, es decir, más de una vez por mes. Pero bueno, es decir, uno, digamos, recorre el país cuando uno está en campaña, lo recorre más yendo a todos lados con igual intensidad. Cuando lo Claro. recorre en una gestión, lo recorre de acuerdo a las prioridades que la gestión tiene. Y Ujú. entonces la triple frontera, la Quiaca, bueno, todo lo que son las provincias de frontera, el sur, que también hoy nos genera una preocupación por lo que sucedió en Chile con el asesinato brutal de los 3 carabineros, Sí. una corriente que estamos teniendo de entrada ilegal al país de ecuatorianos que han salido tratando de eludir la justicia en Ecuador por lo que fue el intento de la banda de los choneros de tomar Ecuador Sí. y que encontramos la familia y todos los días estamos encontrando más brazos de esa organización o por lo menos más familia, que se ve que muchos narcotraficantes lo que hacen es quedarse ellos y mandar las familias a otros lugares, pero bueno, nosotros no queremos que Argentina sea un país de familia de narcos, ¿no? Claro. Entonces estamos viendo también una corriente y entonces tenemos que poder analizar y poner en funcionamiento estos sistemas, porque estos son los sistemas que te permiten que vos controles los pasos legales, de alguna manera están más controlados Sí. porque tenés que presentar Sí, documentación, está aduana, pero migraciones, gendarmería, sí, claro. claro, pero el Mm. problema es que no son pasos ilegales, son pasos informales, porque Claro. vos imaginate que vos tenés en Misiones ciudades como Bernardo de Irigoyen, donde una cuadra es Argentina y la otra vereda es Brasil, Sí, o tenés en La Quiaca, te corres un poquito del puesto y sí, sí, entrás por cualquier lugar, ¿no? Tenés que ser sí. vaquiano, porque tampoco es fácil ir por la puna, pero tenés muchas zonas en Formosa donde prácticamente no hay agua y podés cruzar, entonces es muy extensa nuestra frontera y en el sur podés entrar por un lago, podés entrar por un río seco, es decir, tenés muchas formas de entrar, entonces tenemos que estar realmente analizando muy a fondo estas corrientes
migratorias ilegales que están tratando de entrar a la Argentina, ¿no? Patricia, nosotros, nuestra cercanía con Bolivia, vos sabés que, bueno, por supuesto, enfoca nuestra mirada respecto de las posibilidades que tenemos en el intercambio de personas, de comercio, etcétera, con Bolivia en particular. Pero por eso te quiero preguntar, porque después de lo ocurrido en Israel y la situación de Irán, y la particularidad que tiene la Argentina de haber sido el único país de América Latina que ha tenido dos atentados producidos por Hezbollah y llevados adelante, digamos, además también obviamente por las autoridades de Irán. En Bolivia les entregan pasaportes a ciudadanos iraníes em, y me parece que esa es una de tus grandes preocupaciones, pero ¿cómo controlar eso? ¿Cómo controlar el paso, por ejemplo, de iraníes con pasaporte boliviano por nuestra propia frontera? Bueno, nosotros en primer lugar, junto con Cancillería, hemos elevado una queja a Bolivia, que está a punto de entrar al Mercosur y queremos saber cuáles son los alcances de este acuerdo que tiene Bolivia con Irán. Ellos dicen que no, que es un acuerdo civil, pero nosotros sabemos que hay miembros de las fuerzas Quds y eso a nosotros nos da mucha desconfianza porque tenemos a los que pusieron la bomba en la AMIA, en la Embajada de Claro, Israel, a nada de sí, nuestro sí, país, ¿no? sí, Bueno, sí, tenemos frontera con ellos, claro. entonces, y se ve mucho movimiento en los aeropuertos eh, bolivianos, se ve mucho movimiento de personas iraníes y en nuestra frontera nosotros tenemos un protocolo muy claro donde, a ver, si sos boliviano, nosotros conocemos a los bolivianos, sabemos cómo son, cómo hablan, Sí, sí, tal cómo se cual. expresan. Ahora, si tenés un pasaporte boliviano y no sabes hablar castellano y no te sabes expresar y tenés turbante, no sos boliviano, Ujú, es evidente. claro. Entonces, bueno, estamos muy cuidando mucho y además hablando formalmente con Bolivia desde la Argentina para que aclare todo este memorándum. Ellos dicen que no, que es un tema de familias, que no tiene nada que ver, pero bueno, son las discusiones que hay que aclarar. Nosotros estamos muy atentos y ya hemos denegado la entrada a muchas personas en frontera Bien. cuando no tenemos claridad respecto a qué es lo que vienen a hacer a la Argentina, cuando vienen con pasaportes bolivianos y evidentemente no son bolivianos, Sí, sí. entonces estamos trabajando con mucho cuidado porque, bueno, queremos cuidar a nuestra comunidad, ¿no? Patricia, te tengo que hacer preguntas políticas. Vi la entrevista que le diste a Laura Di Marco, donde hablabas de Juntos por el Cambio después de el triunfo que tuviste en la interna como precandidata a presidenta de la Nación. Y dijiste ahí algunas cosas que me llamaron la atención, pero que eh, por las que me gustaría preguntarte. Dijiste, no había una especie, algo así, como una claridad conceptual, un compromiso de todos los integrantes de Juntos por el Cambio para amalgamarse dentro de un proyecto no solo político, sino también ideológico. ¿Seguís sintiendo, sentís que la parte de Juntos por el Cambio que perdió, estoy hablando de sector Morales, Larreta, etcétera, no se sumaron realmente nunca con convicción a lo que fue el proyecto que vos llevabas adelante? Sí, yo creo que Juntos por el Cambio en esa interna mostró que una interna, por más que nosotros la ganamos aplastantemente, Sí. no resuelve problemas más de fondo, que era dos miradas, dos prácticas políticas, dos maneras de pensar cómo administrar el país muy diferentes, que Ujú. se están viendo ahora en los sectores que le ponen un freno al cambio. Entonces, evidentemente, en esa situación, nosotros quedamos en el medio de un Juntos por el Cambio que la sociedad vio que, que no tenía la misma potencia que había tenido por ahí en otro momento
y que estaba, como lo dije en esa nota, como envejecido, como más eh, burocratizado. Sí. Eh, y por eso, bueno, digamos, algo que muchas veces se había discutido, porque a mí Milei muchas veces me había planteado, hagamos unas pasos nosotros solos, Mm, hagámoslo, porque esta parte no va a ir al cambio. Yo nunca quise romper Juntos por el Cambio, porque me parecía que era una herramienta política que había ganado las elecciones de medio término, pero sabía que tenía esas contradicciones y por eso fui a unas pasos. Eh, y bueno, después finalmente lo que se discutió al principio terminó sucediendo y yo creo que hoy está pasando un poco lo mismo. Hay ujú. muchos sectores de Juntos por el Cambio que efectivamente están apoyando el cambio con mucha dedicación, con mucha fuerza, y no solamente del PRO, también del radicalismo, pero hay otros sectores que están en franca oposición a cualquier cambio y que lo mismo me hubiera pasado a mí, me hubieran hecho la oposición a los cambios que hubiera querido llevar adelante. Ok. Porque, por ejemplo, este trabajo de desburocratización, de simplificación, eh, que hoy una parte la está llevando adelante este gobierno, otra parte lo habían pensado ellos, pero que lo había hecho Federico Sturzenegger, lo había hecho en conjunto conmigo para Sí, llevarlo adelante si éramos gobierno. Entonces, ahí te das cuenta, digamos que el país se separa en un cambio profundo, rápido, concreto y viste, en la demora permanente, en el status quo permanente y que esa es la contradicción más importante que tiene el país y es la que nosotros tenemos que lograr superar y creo que lo estamos haciendo. está bien. Em, en ese contexto, la sensación que da desde afuera es que tanto la Unión Cívica Radical como el propio PRO también están atravesados por esa contradicción. Por lo tanto, es obvio que Juntos por el Cambio ya no existe más. Pero la pregunta que te quiero hacer es, a partir de la irrupción de Milei y a partir de esta nueva situación que hay en la política, estoy hablando solamente de política partidaria, ¿crees que va a haber una reconstitución de los partidos políticos o del sistema de partidos o de alianzas con vistas al 2025 y luego 2027? Bueno, a mí me parece que siguiendo esta línea de análisis, Sí, que en la Argentina hoy hay como dos caminos, ¿no? Un camino que está empujando fuertemente el cambio y con mucho apoyo social y de todos los sectores sociales, y un camino que apoya la traba, los paros, digamos, no querer cambiar lo esencial para salir de la crisis eterna de la Argentina. Yo creo que ahí va a haber una, no sé si reconfiguración de los partidos, pero sí de alianzas. ok. Eh, yo impulso que mi partido, el PRO, forme parte de este cambio que se está llevando adelante. Algunos podrán criticar un poco más, un poco menos, pero si vos tenés la alternativa del cambio, y tenés la alternativa de la marcha atrás, de lo retrógrado, del paro, del piquete, de la Argentina imposible, bueno, digamos, no tenés mucha alternativa de dónde estar. El medio entre el cambio y el conservadurismo total y absoluto de mantener estructuras que han fracasado y que han generado una Argentina de la pobreza, en el medio no hay nada. Entonces, yo, digamos, impulso que el PRO tenga una alianza con esta idea. Ok. Eh, y me parece importante que así sea. Eso sería una alianza, un frente electoral, o sea, te interpreto, ¿no? Perdón, pero te interpreto como ir hacia una alianza o una, sí, un frente electoral. La pregunta es, ¿cómo estás con Macri en términos políticos? Si hablaron de esto, si la posición de él es parecida, Bueno, todavía no lo hemos hablado. Hay que pensar que en este momento se está recién configurando el gobierno y se está configurando el rumbo. sí, El PRO ha tenido una actitud clara de voto, eh, digamos, a todos los proyectos que ha presentado
el gobierno, así que está en una posición, digamos, pro-gubernamental, para decirlo de alguna manera. Sí, Macri todavía no ha asumido la presidencia, así que bueno, hay que darle el tiempo que asuma la presidencia del PRO para ver cuál va a ser la ubicación. Por supuesto que a todo aquel que funda un partido no le gusta perder la identidad, pero hoy, más que identidad, la identidad es la de una idea. Creo ujú, que hay nitidez en las ideas. Muchas veces la Argentina no tuvo nitidez en las ideas, estaban como mezcladas. Hoy hay nitidez. sí, Hay un cambio más liberal, más aperturista, de una economía privada, de menos Estado, y hay un cambio de más Estado, más corporación. Ahí están las dos cosas. Está clarito, está clarito. Entonces, me parece que el PRO tiene una sola dirección y que Macri lo va a llevar para allá. bien. Bueno, Patricia, te quiero agradecer esta conversación. Te esperamos en Jujuy, te mando un abrazo, que tengas buen viaje y charlaremos acá en la provincia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, mañana nos encontramos con los jujeños. Dale, Un gracias. abrazo. Un Gracias. beso. Chao, Chao. chao.